Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo, Mate al Rey. Nuevamente estamos en Valparaíso con una mañana extraordinariamente fría, muy fría, pero gracias a la protección que nos da el amparo de nuestro gran director, el inexplicable, inextinguible Sergio Risenberg-Cohen, esto no nos afecta mayormente. ¿Cómo está, don Sergio? Muy bien, licenciado, esperando acá con ansias este Sí, programa. Yo tengo que decirle a la audiencia de que soy un fan usted es nuestro del fan invitado número que uno. tenemos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Justamente yo presioné porque se hiciera las gestiones porque me he llevado leyendo todos los informes de la guerra en estos momentos en Gaza, justamente escritos por la invitada que tenemos acá, que me parece que han sido muy interesantes y que yo creo que deberíamos dejar abajo el enlace para que otra gente se acercara a Prensa Obrera. A mí me parece que han hecho artículos muy buenos. Por lo tanto, estoy muy interesado en este programa, licenciado. Muy bien, me parece bien. Además, el ímpetu que usted le ha puesto, este pie forzado, el que me ha hecho caer, y efectivamente, desde la gloriosa y mítica ciudad de Buenos Aires, que hoy día está también sufriendo los embates de los cambios climáticos, que un día llueve, que otro día hay frío, que otro día hay calor, nos encontramos con la analista internacional y periodista Olga Cristóbal. ¿Cómo estás, Olga? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Gracias por esta comunicación. Muy bien, como nos anticipó impetuosamente nuestro director, el sentido de esto humanamente hablando, digámoslo derechamente así, don Sergio, es el de analizar prioritariamente la cuestión de la guerra en Palestina, la acción genocida que desde hace más de 6 semanas lleva adelante las fuerzas ocupantes del sionismo en contra de la población fundamentalmente de Gaza, pero no solamente de Gaza, sino que las comunidades que hay en Cisjordania y en otras zonas de Palestina, aquello que inapropiadamente se ha denominado Israel, ha sacudido la opinión pública internacional y ha dado espacio al mismo tiempo a una de las masacres de guerra, de uno de los crímenes de guerra, de uno de los sistemas genocidas más bárbaros que se tenga memoria, a un nivel que se ha opacado otros hechos igualmente luctuosos como aquellos que tienen lugar en Ucrania. Y esto se tiene lugar específicamente en este momento en que de una manera sorprendente se ha anunciado un alto al fuego. Este tendría lugar precisamente el día de hoy, 24 de noviembre, viernes, que estamos realizando esta grabación. Uso las expresiones condicionales porque toda esta información es siempre sospechosa, digamos, de algún tipo de manipulación de los medios, pero pareciera, por la manera como nosotros lo hemos corroborado a través de Al Jazeera y otros medios independientes, pareciera que esto es efectivo, un acuerdo entre el Estado de Israel y Hamas que tendría como base el canje de prisioneros que se encuentran en manos de Hamas a razón de 1 por 3 palestinos, que serían principalmente mujeres y menores de edad, durante el cual sería viernes, sábado, domingo y lunes, cesarían las hostilidades por completo. Esto es algo que dentro del alto mando israelí no ha sido exento de polémica. Hay ministros del gobierno criminal de Netanyahu que han rechazado esta medida, pero es indudable que es el accionar político de la red. Esto debe ser considerado, a nuestro juicio, como un triunfo de la acción de resistencia y el resultado también de la presión de las protestas populares, especialmente en lo que hemos denominado el mundo árabe. Ese es el escenario inmediato, esa es la coyuntura, eso es aquello que al menos nos ha llegado de manera puntual acá en Chile y bueno, por eso estamos conversando con Olga. ¿Qué hay de cierto respecto de esta tregua y cuál podrían ser los alcances en lo inmediato? ¿Podría proyectarse de que esto entraría ya en una fase más diplomática y en ese sentido podría hablarse de un avance militar, al menos en términos objetivos, de una fuerza tan esmirreada como la de Hamas respecto de este considerado uno de los ejércitos más poderosos del mundo, Olga? Mira, hay uno de los voceros del ejército israelí que esta mañana en un comunicado en hebreo, en árabe y en inglés dijo taxativamente que esto no es el fin de la guerra.
y que terminado el lunes vuelve toda la situación previa. Bueno, uno no tiene por qué creerle. También a veces existen declaraciones contrafóbicas. La presión dentro del Estado de Israel por la liberación de los rehenes va creciendo, porque además es un elemento sensible y que tiene su historia. En gran parte del cuento sionista habla del ejército de Israel como de un ejército de defensa de la población. Muy tempranamente, ya en lo que fue la guerra del Líbano en el año 82, se desayunaron las familias que sus hijos habían sido enviados a través de campos minados por el propio ejército israelí, violentando esta idea de que lo más importante para el Sáhar era la protección de sus propios miembros, y que en realidad les había importado un bledo mandar a los soldados, soldaditos además en este caso, los chicos que hacen la conscripción, se diría en la Argentina, a volar por los aires en pos de un objetivo tan miserable como Sabra y Shatila, o sea, como la masacre de las aldeas palestinas en el sur del Líbano. En este momento está claro que han pasado 6 semanas en que el gobierno de Benjamín Netanyahu no ha movido una falangeta para proteger a los rehenes, todo lo contrario. En el curso de estas 6 semanas también se actualizó la existencia de un protocolo de intervención, la directiva Hannibal, que dice que el ejército israelí tiene la obligación de garantizar que no se tomen rehenes, aunque esto signifique la muerte de los soldados rehenes. Si bien habla específicamente de los soldados, el protocolo, hay muchos ejemplos que muestran que también esto vale para la población civil, o que en el camino de matar a tu propio soldado para que no se lo lleve la resistencia palestina, podés pasar a degüello también a civiles israelíes que estén en esas. Digamos que un soldado apresado por una fuerza enemiga, de acuerdo a este criterio, pasa a ser un soldado muerto. Totalmente. Esto viola toda la legislación internacional, todo lo demás, como es habitual, digamos. Yo creo También. que Israel debe ser el campeón internacional de violación de resoluciones de Naciones Unidas, leyes de prevención de los crímenes de guerra y cualquier otra cosa. Ellos no han hecho absolutamente nada y además se han encontrado con la desagradable sorpresa del testimonio de Yoshefet Lipschitz, una mujer anciana de 85 años, la cuarta liberada por la resistencia palestina, que cuando salió, tal vez ustedes lo tengan presente, Esto fue casi la primera quincena, ¿no? A fines de octubre fue. exactamente. No solamente se dio vuelta, tomó la mano, saludó afectuosamente al monstruo terrorista que la conducía, sino que ese mismo día en el hospital dio una conferencia de prensa destacando, por un lado, el buen trato, que había médicos que hasta tenían champú, etcétera, etcétera, el trato humanitario y cuidadoso de los terroristas palestinos, sino con imputaciones graves contra el gobierno del apartheid, diciendo que ellos, o sea, los habitantes de los kibbutz de frontera, habían advertido de que se venía algo, iba a pasar, que había muchos indicios de que algo iba a pasar y nadie les dio ni 5 de bolilla. Bueno, después los ataques sobre Yoshefet fueron feroces y hoy en Times of Israel, muy temprano a la mañana. ¿De qué orientación es Times of de Israel? Es un diario de derecha, es un diario de derecha, digamos. Dice que hay una indicación, habla el ministro de Salud, y dice que no se va a permitir el acceso de los medios de comunicación a los rehenes y sus familias. Que después de que estén en el hospital, que se los reponga, que se da, ya cada uno será libre de decir lo que quiera, pero que por ahora no van a estar en contacto por la prensa. Y el mismo Times of Israel relaciona esta mordaza sobre los rehenes con el disgusto que se llevaron con la liberación de Yoshefet. ¿Qué significa esto? Israel tiene una tradición de haber mordido el polvo. Es el caso, por ejemplo, del soldado Shalit, que tuvieron que cambiar por 5.000 presos. Esto es lo que querrían evitar, lo que quisieron evitar durante 6 semanas y no lo han logrado. Porque este canje que se plantea hoy es la propuesta, según el Guardian,
o sea, no es una opinión mía, según la BBC, que hace 6 semanas presentó Hamás en las negociaciones. Y hasta la semana pasada fue rechazada. Como bien decís vos, Gustavo, esto generó, según los propios medios israelíes, una hecatombe dentro del gabinete de Netanyahu, sobre todo del ala de los sionistas religiosos, que en estas últimas semanas han propuesto desde arrojar una bomba atómica sobre la franja de Gaza, que nosotros sabemos es un espacio de 350 kilómetros cuadrados, han propuesto que países árabes se hagan cargo de llevarse a los palestinos de a 25.000 y otras formas de la limpieza étnica que resulta inverosímil que se pueda decir en voz alta. Y se dicen en voz alta. Y no solamente se dice... En horario prime, en la televisión, con un buen Totalmente. animador, es increíble, sí. Con independencia de que siga la guerra o no, y todo da la impresión que sí, porque yo no creo que Biden haya mandado 2 portaaviones de lujo a la región simplemente para apoyar la incursión en Gaza. Me parece a mí que esto debe ser catalogado en la línea que plantea Gustavo, en una derrota del Estado sionista. Ellos se negaban a hacer esto, el gobierno se negaba a hacer esto y ha tenido que recular. Están abiertas todas las opciones porque por un lado está la presión de a millones de personas en el mundo árabe, pero tampoco está tan fácil para Biden en Estados Unidos, donde ha tenido no solamente movilizaciones más que populosas, sino los levantamientos de los campus universitarios, por lo menos 120, y todas las encuestas que coinciden en que los jóvenes 35 años para abajo han terminado su idilio con el sueño sionista y se han volcado al apoyo a la resistencia palestina. Es muy significativo que en una de las movilizaciones en Washington la gente no cantaba en sus consignas simplemente por el cese del fuego, sino que también vivaba la resistencia palestina. Es una diferencia importante, eso, es una comprensión. El otro día discutiendo con un amigo, o sea, por la paz, si a la paz te interesa a vos, los palestinos lo que quieren es la tierra, no la paz, lo que quieren es el derecho al retorno, lo que quieren es, algunos, no se me escapa, seguramente, un estado donde no hay lugar para los judíos, pero hay muchas otras corrientes y aunque se diga que no, jamás está dentro de ellas, si vamos a creer sus textos, que proponen una Palestina desde el río al mar, pero una Palestina donde puedan coexistir los distintos pueblos. Uno puede decir, ¿eso sería posible a esta altura de la Soirée, con todo lo que ha pasado, con esta guerra, con la anterior, con Gaza convertida en un campo de concentración a cielo abierto, con la masacre cotidiana de palestinos en Cisjordania desde mucho antes del 7 de octubre? Prácticamente han matado uno por día durante todo este año. Y los colonos y el ejército, a esta altura es muy difícil distinguir quiénes son los colonos y el ejército, porque según el propio diario Haaretz, Van todos armados. les han dado 25 rifles automáticos, pero además la base del ejército israelí en Cisjordania ha reclutado colonos para sustituir a los soldados que mandaron a la franja. Entonces ahora son colonos que tienen hasta el uniforme. Han desplazado aldeas, han desplazado, bombardeado campos de refugiados, como en Jenin. Y Smotrich, el ministro de Agricultura, que es un sionista religioso, fascista, ha pedido que se les impida salir de su casa para la cosecha de los aceitunos. Es una cosa básica para el sustento de los campesinos palestinos. O sea, la limpieza étnica se expresa por muchos medios y no solamente la destrucción física de la ciudad más importante palestina. Olga, en el plan. hay ¿Sí? una cuestión, yo he tenido, por razones profesionales, compartir con gente del círculo de Risenberg en realidad, y ellos, sionistas, algunos de ellos, tengo que decirlo acá y aprovecho este momento porque no siempre tengo la libertad de poder expresarme como lo estoy haciendo ahora, aprovecho este momento. Yo creo que usted se está confundiendo, licenciado. Era Bueno, ya, muy bien.
Sonidista le dije. Ah, un sonidista, muy bien. Ah, eso tiene que haber sido. Bueno, pero hay quienes sostienen de que, contra toda lógica, de que no obstante Israel ha violentado reiteradamente resoluciones de las Naciones Unidas y es un criminal desde el punto de vista del derecho internacional público, digamos, pero que internamente existiría un régimen democrático dentro de Israel. Y entonces ofrecen como demostración de este acerto la idea de que hay árabes que son parlamentarios dentro de Israel y que hay árabes que se desempeñen en los medios de comunicación, desempeñen labores profesionales, y que no sería esto efectivo, sino que se trata simplemente del derecho del Estado de Israel a organizarse de una manera autónoma respecto de la comunidad palestina. ¿Qué se puede plantear respecto a ese tema? El Estado de Israel es un Estado teocrático, no es un Estado democrático, es un democrático en la norma, digamos, es un Estado donde todavía hay algunas restricciones para moverse los días que la Biblia indica que te tenés que quedar en tu casa. Y además el crecimiento de las corrientes religiosas, muchas de ellas estimuladas por la migración de judíos ultraderechistas norteamericanos, sionistas, porque en Estados Unidos conviven esas dos cuestiones. En general nos muestran los partidarios del Estado. No son todos así las movilizaciones, pero yendo a la situación del Estado de Israel. El gobierno de Netanyahu y sus socios ha estado en una crisis descomunal durante todo el año, con estas movilizaciones los sábados masivas, en donde con mucha tristeza uno veía a la población israelí movilizada contra su gobierno de ultraderecha, embanderada con las banderas de Israel. Lo que pasaba en Cisjordania o Gaza parecía pasar por otro costado, no se veía en ese canal. El gobierno de Netanyahu planteaba restricciones hasta en el código de indumentaria de las mujeres. O sea, no solamente que iba a quitar la autonomía de la Corte Suprema y subordinarla a la Knesset, al Congreso. Lo que planteaba era una rigidización de los vínculos sociales hacia adentro de Israel. Y uno dice, ¿y eso por qué? ¿Para qué se compran ese problema? Si en realidad el Día del Orgullo Gay en Tel Aviv es maravilloso. Bueno, relativamente maravilloso porque alguna vez algún colono mató a algún muchacho, no hace tanto, pero digamos que en general es cierto que es una libertad infrecuente en algunos países islámicos. Pero adentro de Israel, por ejemplo, toda la asistencia social, no sé cómo se llamaría, los subsidios por educación, por nacimiento de hijos, bla, 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 se gestionaban a través de lo que sería la central obrera, la Histadrut. Si vos eras objetor de conciencia, y en Israel hay una gama amplísima de objeciones, uno puede ser objetor y decidir que no va al ejército, entonces probablemente vaya preso, o puede ser que diga yo no iré a los territorios ocupados, o puede ser yo iré pero no dispararé armas en los territorios ocupados. No son pocos los jóvenes que optan por esta alternativa. Bueno, en ese caso no vas a estar en la Histadrut, porque la Histadrut no acepta objetores de conciencia. ¿Qué es la Istablut? En la CGT, como la CUT Ya, sería. ya. Pero toda la asistencia social en el Estado de Israel se tramita a través del Histadrut. Entonces, la punición a cualquiera que se niegue a integrar el aspecto militar del Estado sionista pasa porque es una persona que no va a tener derechos. Yo tengo algún amigo que vive allá desde el año 75 y que siempre ha trabajado en la Argentina pues se negó a ir al Líbano. Entonces, porque no tenía derechos básicos para poder trabajar dentro del Estado de Israel. ¿A dónde ha permanecido hasta la fecha? Eso ya es una decisión suya. Otra cuestión son los derechos de los árabes israelíes. Los árabes israelíes tienen sus partidos, ahora prácticamente no han quedado, los han expulsado, porque como en Israel no se puede llevar la bandera palestina, no la podés tener ni en el baño de tu casa, y prácticamente cualquier decisión, cualquier expresión de congoja por lo que pasa en Gaza es punible, legalmente punible. Hay una oficina del no habla, sería siguiendo a 1984, que es una oficina gubernamental que rastrilla todas las redes sociales para ver algún desliz respecto de esta norma de que no se puede ser solidario en ningún caso con nada que tenga olor a palestino. Y esa gente ha sido expulsada de sus laburos, expulsada de la universidad,
expulsada de las escuelas medias, docentes y alumnos. Eso Aretz lo cubre con bastante. Entonces uno puede decir, la única democracia de Medio Oriente es lo que es un estado del apartheid, es un estado genocida, es un estado que nace con un genocidio, que es la Nakba, que usa de la manera más infame el holocausto para legitimar la ocupación de un territorio y que se continúa a lo largo de 75 años con tonos más o menos cargados de la misma política. Para no hablar del caso de Jerusalén, que no se renuevan los permisos de construcción. Entonces la topadora va, destruye tu casa y no tenés más lugar donde vivir. O por ejemplo, como esa es era tu casa en el 48 y después tuviste hijos y después tuviste nietos, ellos no tienen a dónde vivir porque no hay permisos de construcción para los palestinos. Y sí hay permisos de construcción desaforados para los colonos recién desembarcados. Risenberg. Hemos escuchado por varias personalidades, investigadores, gente de la comunidad judía también, que plantean de que Israel está prácticamente en una crisis terminal como sociedad. Hay un sector que plantea que simplemente el proyecto de Israel como Estado fracasó. Ha vuelto a constituirse una corriente que estaba bastante en bajo perfil, que era la corriente de un solo Estado. En cambio, jamás en las últimas declaraciones parece apoyar el proyecto de dos estados independientes. Dentro de lo que tú ves, ¿tú crees que es posible que Israel es tan así, que Israel está en una crisis terminal? Mira, ahora en estas semanas, no hace mucho, un general norteamericano dijo que Israel era el portaaviones de Estados Unidos en Medio Oriente. No importa qué crisis tenga Israel, es el portaaviones del imperialismo en Medio Oriente. Y eso le da un sostén como sociedad. Bueno, es una sociedad que tiene un gobierno elegido por el 64% de los votos, de gente que se apoya en la Torá, y que en realidad recita la Torá, pero de lo que habla es de un Estado étnicamente puro, donde no tengan lugar este, eh, alguien que no sea judío, excepto los trabajadores tailandeses, eso no molestan a nadie, digamos. Siempre está en relación a los palestinos, este tipo de cosas. Eh, Uno podría decir que es un proyecto que fracasó. ¿Cuál fue el proyecto? Primero que nada habría que despejar cuál fue el proyecto. Hay una tradición perdida, lamentablemente perdida, pero tal vez ustedes se acuerden que cuando fue la masacre de Sabra y Shatila, en esa época Israel tenía alrededor de 5 millones de habitantes y hubo 400.000 personas en la movilización más grande de su historia en Tel Aviv, condenando la masacre de Yemayel y de Ariel Sharon. Uno podría decir la mejor tradición del pueblo judío, su tradición libertaria, su tradición, aunque suena un poco fuera de contexto, derecho humanista, se expresó en eso. Pero desde entonces solo hemos retrocedido. De cualquier manera, si hay algo que está demostrado, a mi juicio, que no es viable, son los dos estados. Estos son los dos estados que puede tolerar el portaaviones del Medio Oriente. Cisjordania por un lado, Gaza por el otro, y ahora ya parecería que ni siquiera eso. No hay dos estados. Uno puede decir, bueno, pero ¿y cómo vas a construir uno solo que no se maten? Bueno, es la peor situación que vivimos en muchísimo tiempo. Pero las cosas no son estáticas, nunca, y toda la situación en Medio Oriente es una situación explosiva. O sea, en Siria, en el Líbano, la crisis de los refugiados, Yemen, Sudán, la oposición al régimen de al-Sisi en Egipto, cuando comienza la guerra de Israel contra Gaza, lo primero que hace el régimen de los militares egipcios es recordar que están prohibidas las movilizaciones, porque ellos son una dictadura, y se han tenido que bancar 1 millón de egipcios en la calle en solidaridad con Palestina. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la gente que se cargaba una mochila con agua y medicina e iba hasta Rafa a pasar por los alambrados, bidones de agua. Parece que tanto miedo no le tuvieron al Sisi.
Entonces acá hay una situación en donde los regímenes árabes han mirado para otro lado, en el mejor de los casos, cuando directamente no han cooperado con los yanquis, pero por abajo están enfrentados a una tembladeral político. Y esas cosas generan procesos vertiginosos, creo yo, en donde tal vez esa señora viejita que se dio vuelta y que le dio la mano a su captor, eh, pueda no ser un ejemplo aislado, sino pueda ser una epifanía que Ujú. una a dos pueblos que tienen una tradición bellísima. Lo que pasa en Gaza, voy a forzar el ejemplo, es un gueto de Varsovia. Tenemos todas nuestras ilusiones y nuestra apuesta a que termine con el feliz contrario, con un final feliz. No lo descartamos, no lo Olga, descartamos. hay Sí. voy a tomar algunos elementos del espectáculo, ¿no? Escuché una declaración de un uruguayo, de ese conocido Jorge Drexler, él es judío, y hizo una alocución bastante pusilánime en la que compara las acciones de resistencia del pueblo palestino con los crímenes de Estado perpetrados por las fuerzas de ocupación sionista. Y termina siendo un lamento, bastante cínico, por las víctimas. Y después cantó Y la lo quiero, canción del moro judío, del la moro canción del muro judío. judío que tanto le gustó a usted, Risenberg, digámoslo también. Yo Correcto. Yo estoy soy un moro medio. judío que Exacto, vive de este lado. así Exacto, es. sí. Esa misma canción del moro judío. Pero, ¿sabes lo que quería? Lo planteo en el siguiente sentido y lo quiero contrarrestar con la digna posición de Roger Waters, quien ha tenido una postura inclaudicable en defensa de la resistencia palestina, ¿no? Aquí vemos, digamos, solo por considerar dos elementos del espectáculo, dos posiciones dentro de lo que podríamos llamar el campo democrático. Sin embargo, las limitaciones de este punto son bastante notables y yo quiero que pongamos énfasis también en el papel del reformismo en esta materia, ¿no? Nosotros desde acá, desde Chile, vimos que lo hemos citado varias veces en los programas, el debate presidencial en el que participó la candidata Miriam Bregman del Frente de la Izquierda de los Trabajadores, que es un hecho inédito. Yo lo voy a recordar así como se recuerdan algunas escenas de cine, pero lo voy a recordar siempre y voy a tratar de no olvidarme nunca de la cobardía de Bregman cuando dijo frente a la reivindicación explícita de los crímenes sionistas por parte de los otros candidatos, ella dijo que estaba con las víctimas. Esa conducta pusilánime y cobarde, que en Drexler puede ser considerado algo anecdótico. A quienes les gusta la música de Drexler podrán escucharla con algo de, y estoy pensando en Risenberg, podrán considerarlo como algo propio de la excentricidad de un artista, algo normal, pero Dresde es pusilánime en todo, en todo, pero todo. cuando estamos hablando de alguien que se presenta ni más ni menos para ocupar la primera magistratura de la República en la Argentina, resulta bastante penoso, vergonzoso en realidad, que se sustraigan de la reivindicación de la resistencia palestina. Esto es una discusión muy importante, una discusión política muy importante, no solo en Chile, en Argentina, en todo el mundo, y muy probablemente también en Palestina, en la que la Autoridad Nacional Palestina ha actuado como correa de transmisión de los intereses del Estado sionista. No nos olvidemos del papel que juega Mahmoud Abbas dentro de todo esto y el papel que juega la Autoridad Nacional Palestina colaborando con la represión del Estado sionista. Entonces, te invito un poco en ese sentido, cómo ves el papel que juegan las organizaciones revolucionarias, las organizaciones obreras, para meterse en este debate. Esto es indudablemente, no es solamente un problema en términos burgueses de paz o guerra, sino que aquí hay un levantamiento popular que ha arrojado su primera victoria, que es esta tregua que se le ha arrancado al Estado sionista. ¿Cuál es en ese sentido la proyección que tú ves en la lucha política a nivel internacional? Mira, hay 95 periodistas asesinados en 6 semanas. En algunos fueron claramente asesinatos selectivos, los han matado a ellos o a ellas y a toda su familia. Han ido a buscar la casa y la han hecho dinamitar. No he visto un comunicado de mi sindicato, que es un sindicato progresista. Hay ¿Te refieres al alrededor de dos, Sindicato de Periodistas Argentinos? totalmente, sí, prueba. ¿Quién lo dirige? Es un frente en general de kirchnerista, Ya. pero derecho humanista, están en la marcha, pero Inclusivista.
feminista, etcétera. habla Muy con bien. él, todo como Todo corresponde. como corresponde, claro. Todos Este, los timbres. Ah, totalmente. Hay 200 trabajadores de la salud asesinados en 6 semanas. Conozco solamente una declaración de los trabajadores del neuropsiquiátrico Moyano denunciando esto. No es lo que pasa en Nueva York. En Nueva York los trabajadores de la salud se han pronunciado. El sindicato de guionistas se negó a sacar un comunicado en solidaridad con Israel, que es lo que le pidieron, y eso ha llevado a una crisis descomunal. Estaban en plena huelga, eh, con un costo político altísimo para la dirección. Acá ha habido una vacilación espantosa de Miriam Bregman, pero no solamente de ella, digamos, en maquillar un cachito la teoría de los dos demonios. El único texto que yo conozco de llamado al cese del fuego, que firman muchos intelectuales y demás, es abona también. Condenamos los crímenes de Hamás, horribles los crímenes de Israel, queremos el cese del fuego y paz. Y yo insisto, la paz es la bandera israelí. Los palestinos lo que quieren es tierra. Y por esa tierra están luchando hace 75 años a un costo y con una heroicidad. Las discusiones acaso, yo dije, bueno, en un caso, escúchame, tenés que empezar por repudiar la revolución haitiana, claro. 1804. Los negros se pasaron a degüello, a todos, e hicieron una constitución maravillosa, que es la de la Palestina laica, porque dice, todo hombre es un negro. O sea, a partir de ahora, todo hombre es un negro. Pero primero los tuvieron que pasar a degüello. Hay que condenar Soweto y la rebelión de los negros sudafricanos. Hay que ser consecuente. Si uno va a condenar la insurgencia palestina, tiene que condenar todos los procesos de liberación del siglo XX a la fecha. Tiene que condenar al Ejército Rojo, por ejemplo. Ni hablar, que no eran precisamente, no entraban explicando la teoría del Estado. No eran un grupo de derechos humanos, digamos, precisamente. Totalmente. Entonces hay una defección, que es una defección que se expresa en muchísimos terrenos. O sea, la idea de que la revolución ha dejado de ser viable y que tal vez a lo más que podemos aspirar es a un buen bloque de la izquierda en el Parlamento, la disolución del concepto de lucha de clases en el feminismo, que es una teoría de la conciliación de clases. O sea, hay una teoría de la liberación de las mujeres, de la doble opresión, pero esa no es el feminismo. Y sin embargo, si uno toma el grueso de la izquierda, y la izquierda trotskista, Sí. está fundida en el ecologismo, en el derecho humanismo, es un abandono de la idea de la construcción de un partido revolucionario, es un abandono de la idea de que la revolución es posible. Eso empieza siempre haciendo remilgos con la violencia y elogiando las intervenciones, los buenos modales. Los buenos modales son siempre de un solo lado, los exigidos de buenos modales son siempre de un solo lado. Yo creo igual que estamos en una etapa que no da lugar para la depresión, y eso que ganó Milei, igual hubiera ganado Massa si no ganaba Milei, porque la reacción ante lo que ocurre en Palestina permite pensar una nueva sensibilidad y una nueva generación que empieza a mirar con ojos más frescos la posibilidad de aniquilar un sistema que se va cayendo solo, pero que nadie, como en el cuento de los tres chanchitos, nadie sopla para tirar esa casa finalmente. Hay que ponerse de acuerdo y empezar a soplar. Bueno, Sí, un mensaje optimista el que nos da Olga, licenciado. absolutamente Este optimista. programa necesita ese tipo de esperanza. Además, cuando ella menciona que la imagen, esta escena entre el rehén, esta señora que está de rehén de Hamas, y su raptor, de darse la mano, y ella hablar muy bien del raptor, también podía ser el comienzo del sueño de una sociedad unida en ese lado de la tierra. Hace poco en un programa, no hace tampoco, hablábamos un poco de cómo se está desarrollando este momento de la historia de la lucha de clases. Entonces había un invitado que es Julio Cortés, que mencionaba el hecho
de que existía, yo no recuerdo cuál era el escritor, pero que decía que la izquierda se había siempre preparado para, en último caso, iba a venir una revolución. O sea, en último caso eran deterministas. Y quizás lo que se abría, podía perfectamente abrirse un largo tiempo de oscurantismo en De la sociedad contrarrevolución. y de contrarrevolución. Estamos hablando de regímenes de tipo fascista en todo el mundo, conculcación de derechos, los pocos que tenían, colonización de países enteros, pauperización de clases medias y la persecución mucho más fuerte en todos lados del activismo. Pero tú parece, Olga, que tienes otra, sigues teniendo una esperanza ahí. Yo quiero hacer Mira, un... para poder perseguir, perdón, un segundito, Sí. a los estudiantes y a los docentes norteamericanos, quiere decir que se levantaron. Si no, no habría nada para perseguir. Eso pasa en Berlín, eso pasa en Londres, eso pasó en París, eso pasa en Italia. Los gobiernos, sí, tal. Yo quiero añadir que la resistencia palestina tiene un carácter de clase. Tiene un carácter de clase que los demócratas y los reformistas quieren ocultarlo, obviamente. Están desesperados por ocultarlo porque detrás de esto lo que hay obviamente es un levantamiento popular. Los reformistas tratan de que los revolucionarios no hablemos sobre los problemas militares, que no hablemos de tomar las armas, que no hablemos de revolución, que hablemos exclusivamente de conformar bancadas parlamentarias, ¿no? Que hablemos solamente de reivindicar los derechos humanos, que hablemos exclusivamente de presentar acciones ante los tribunales internacionales, ¿no? Vale decir, una acción absolutamente doméstica, voy a utilizar un lenguaje carcelario, Reisenberg, doméstica a los intereses del gran capital. Pero ¿sabes lo que quiero decir? Además hay un punto específico que es bien importante y que se da en Chile y probablemente no se da en Argentina. Lo conversábamos antes en el backstage, como dice Reisenberg, antes, digamos, de iniciar este programa. En Chile la presencia de la comunidad palestina es muy significativa. Se calcula en 400.000 chilenos más o menos provienen precisamente de ese pueblo. ¿Y qué es lo que, y dentro de ello una parte muy significativa de la burguesía industrial? Yarur, Irmas, Sumar, etcétera, tienen. Y actualmente un medio económico como uno de los principales medios de comunicación como La Tercera es del grupo Sayé, un grupo que además es un grupo económico y un grupo financiero muy significativo, sin mencionar la presencia dentro de la iglesia, el obispo Valech, etcétera, la presencia árabe y actualmente uno de los candidatos, no, me parece que es el arzobispo de Santiago, Chomalí, ni más ni menos, de origen libanés también. Vale decir, la presencia árabe dentro de la burguesía, dentro del régimen en Chile, ni hablar durante la dictadura, es bastante notoria, pero también dentro de la izquierda y también dentro de las filas revolucionarias, lo que va a apunta a lo siguiente: contra la voluntad de la burguesía árabe chilena, salieron 25.000, 30.000 en las calles de Santiago portando una gigantesca y gloriosa bandera palestina por la misma Alameda donde se levantó el pueblo hace 4 años, en octubre del 19, proclamando explícitamente la reivindicación de la resistencia palestina. Creo que este es un punto sumamente importante. Al menos acá en Chile, la discusión sobre el problema militar no se plantea desde la época de la dictadura. Y esto es absolutamente notorio porque plantea, y yo quiero un poco, también para ir cerrando, porque estamos con los tiempos de la producción un poco Sí. agotándonos, pero quiero que nos digas algo sobre ese punto, porque acá se está planteando, como se planteó durante la dictadura, la cuestión nuevamente de los métodos. Muchos de estos reformistas también, a veces cuando pasan la prueba de fuego de decir, sí, yo estoy con la resistencia, pero no estoy con los métodos, ¿no? La cuestión, inclusive utilizan un eufemismo que ni siquiera saben lo que significa, dicen, tenemos diferencias metodológicas. Eso lo he escuchado yo, he escuchado que las diferencias son metodológicas con Hamás, ¿no? Porque Hamás no habría discutido con los sindicatos, no habría proclamado esto en la clave del Tenemos otro manual. procedimiento. Claro, que son Hay una otros diferencia de protocolos. los procedimientos de la clase obrera, ¿no? Que siempre van primero organizando sindicatos y luego huelgas, y después en un futuro casi inaprensible, después vendría un levantamiento popular que nunca se sabe de qué manera podría materializarse. La realidad de la lucha de clases nos revela que estas cosas se presentan de un día para otro, como ocurrió el 7 de octubre con la gloriosa acción de la resistencia palestina, que significó lo que ubicó a Hamás en el centro del debate político de la izquierda a nivel internacional. Porque lo que está ocurriendo acá
Y yo creo que precisamente por eso, yo creo que este va a ser el titular del programa, es precisamente evaluar o caracterizar correctamente cuál es el significado de esta tregua. Esta tregua es un triunfo del pueblo palestino y es un triunfo de las masas, pero indudablemente es un triunfo dentro del marco de una guerra genocida que se sigue liberando en contra del pueblo palestino. ¿Cuál es la proyección que tú ves, tanto en Palestina como con respecto a la situación en general, digamos, un poco como para ir cerrando, de cuál es el significado que tiene este levantamiento palestino? Esta tercera Hace, intifada, como se ha llamado. hace un tiempo leí un artículo, un trabajo de Naciones Unidas, que decía que lo único que explicaba la sobrevivencia en Gaza, en las condiciones atroces que transcurre la vida cotidiana, era la cohesión política de los palestinos con su dirección política. Hacete cargo de semejante diagnóstico. Después, Naciones Unidas, que niños que no tienen ni cuadernos, que no tienen medicina, que no pueden ni parir en un lugar, están socialmente cohesionados detrás de un programa político, porque eso es estar en sintonía con una dirección, que vos seguís ese programa político, y obviamente la cuestión de la rebelión palestina rompe, dinamita el electoralismo, dinamita la vía progresiva, pasiva, parlamentaria. La otra cara del espejo, que es la autoridad palestina, el gendarme del Estado de Israel para los palestinos que viven en Cisjordania, tipos que están recontraprobados, que han sido agentes de la CIA durante gran parte de su vida, eh, no lo pueden negar, es el predicamento de Hamas en Cisjordania y en los campos de refugiados palestinos en todo el mundo árabe, es inexcusable. Y eso es porque se plantea una vía de liberación. Me parece a mí que cuando yo digo sacude las conciencias, me refiero a eso, que los chicos, los estudiantes norteamericanos o los franceses o los berlineses que violentan las leyes de su propio estado para salir a la calle a defender a un grupo islámico, es como decir caca, ¿no? A levantar esas banderas, a reivindicar un acto militar, o sea, una expresión de fuerza y una voluntad de poder. La primera incursión militar en 75 años en el territorio del Estado ocupante. Por supuesto que pone en cuestión los métodos, pone en cuestión los métodos, de la manera más saludable que a mí se me puede imaginar. Yo creo, para decirlo en español del Río de la Plata, que el Estado de Israel hocicó, o sea, tuvo que bajar de sus propias proclamas para aceptar hoy el canje, que espero que estaría siendo en una hora, de los primeros rehenes. Vamos a ver cómo sigue eso, porque no me imagino cómo va a ser Netanyahu para decir, bueno, tenemos 150 y el mes que viene volvemos a discutir. No me parece que sea viable, más allá de las declaraciones en ese sentido, en donde que homogéneamente han salido a decir ellos que la guerra sigue en los mismos Perdón, términos. porque va a ser muy difícil, recibimos 50 rehenes, decir, ya no vamos a recibir más, olvídese. Es muy difícil. No, o paramos, recibimos esta cantidad de rehenes, ok, y ahora seguimos bombardeando. Porque jamás decía, los últimos informes, no sé si habrá otro más nuevo, que habían 60 rehenes que habían muerto bajo las bombas del ejército de Israel. O sea, esta campaña que han hecho, supongo en Argentina debe ser mucho más, en Chile hicieron frente a la moneda, trajeron los cochecitos de guaguas vacíos con las fotos de los niños, que la verdad a todo el mundo, no importa si un niño es judío, palestino, es un dolor que esté pasando por cualquier situación como esta. Pero ellos ponen esos coches y ninguno de ese grupo que está por la defensa de los rehenes y por los niños dice nada, no dice detengan los bombardeos. Porque en estos momentos hay más posibilidades que los rehenes sean muertos por el ejército israelí que por el propio Hamas, que necesita los rehenes vivos para canjearlos con Israel. Esta semana hubo una nota de David Grossman, del escritor, que es uno de los 3 escritores pacifistas del sionismo, que es un tipo que además ha perdido a su hijo en la guerra del 2004, me parece, y que
como es una gran novelista para mi gusto. Tiene una novela sobre la vida y la muerte de su hijo imponente. Entonces la leí con mucho interés. Entonces él hablaba de una reunión de kibutz, como resucitar el proyecto de un Estado laico de ellos, democrático de ellos. Y entonces tenía un párrafo que decía, porque ningún niño merece estar lejos de sus padres, del abrigo de su hogar, de sus juguetes. Y yo no podía creer que no hubiera una alusión, no digo a los 6.000 niños de Gaza, digo a los centenares de niños presos en las mazmorras de Israel, donde hay niños condenados por arrojar una piedra a 20 años de prisión y no pestañea el sentimiento democrático de Grossman. Su enorme piedad se termina ahí, en ese límite. Si eso no es un racista, ¿qué es? Si eso no es un derechista, ¿qué es? Yo no me aventuro a una definición. Digo que esto es una derrota del proyecto de Netanyahu, que era pasar a tierra arrasada, aunque esto implicara matar a todos los israelíes rehenes de Hamás. Dijo que tuvo que retroceder, digo que retrocedió por la presión interna, pero también por una presión internacional que no es la de Biden, que dijo no hay línea roja, no hay línea roja, no hay línea roja, sino que a Biden se le complica su casa porque no hay línea roja, porque tiene el Partido Demócrata complicado, porque tiene los votantes demócratas complicados en las vísperas de una elección. Y entonces veremos qué sucede. Por algo les ponen mordaza. Se ve que tan mal nos lo piensan que no los han tratado a los que van a liberar. Eso, veremos, compañeros, cómo sigue. Bueno, nosotros al término del programa damos siempre un minuto de reflexión a Boone también, que se llama Minuto Raúl Boone, para que puedas hacer algún énfasis en alguna cosa que se te haya quedado en el tintero o algún llamado, alguna convocatoria específica. Hay algunos de nuestros invitados que recomiendan libros, hacen llamados a actividades, charlas, o mandan simplemente algún saludo. Algo que se te haya quedado en el tintero, Olga, que te guste, te parece importante subrayar en este momento. El 25 de noviembre es el día de lucha contra todas las formas de violencia hacia la mujer. Ese día fue designado así porque la dictadura dominicana de Trujillo mató a 3 hermanas, las hermanas Mirabal. No lo digo casualmente, lo digo para señalar que el día contra todas las formas de violencia hacia la mujer se explica por un crimen de Estado contra 3 militantes, no en la dinámica del sexo contra sexo, sino en la dinámica de clase contra clase. Este 25, las movilizaciones de mujeres contra toda la violencia deberían estar, a mi juicio, precedidas por la solidaridad incondicional. Acá la palabra es incondicional, con las mujeres palestinas y con el levantamiento de ese pueblo que a lo largo de décadas ha demostrado que no va a cejar en su deseo, en su anhelo y en su derecho a volver a su tierra. Algunos dicen ha pasado tantos años, y entonces uno puede recordar que los suecos ocuparon Finlandia durante 8 siglos y hasta le prohibieron hablar su lengua a los finlandeses. El finlandés fue un idioma clandestino, la literatura foral, pero no pudieron extinguirlo. Es simplemente eso. Me parece totalmente pertinente, Olga. Risenberg, ¿alguna observación? Ninguna. Una nueva palabra de esperanza, esperanza ahora de Olga. Bueno, Me parece yo muy tengo bien. que sumarme a esta convocatoria. El día de mañana es una jornada de protesta en todo el país por la causa palestina. En Valparaíso la cita es a las 2 de la tarde en la Plaza Victoria. Esperemos, digamos, que todo el aparato de producción tenga la capacidad suficiente como para llegar oportunamente con esta convocatoria. La convocatoria es hecha por el Comité Chileno de Solidaridad con Palestina y el Club Unión Árabe, al menos acá en Valparaíso, y se suman muchas organizaciones a esta convocatoria, entre ellas, por supuesto, la revista El Porteño. Bueno, hemos llegado a la hora de término. Lástima que terminó, así como terminó el periodo de Berizo,
que tanto le importó a Risenberg, que tanto estuvo ahí con la contención emocional con Berizzo, pero finalmente no pudo llegar más allá. Y este No hubo programa caso, no hubo caso. no hubo caso con Berizzo. Y bueno, y sería esto. Encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg Cohen, pongo término a las discusiones de este importante programa de conversación política, no sin antes invitar a quienes nos han visto a suscribirse al canal, a reventar el botón de like, a comentarlo en lo posible elogiosamente, y si no es así, hacer crítica con altura de miras, como dice nuestro director, en el entendido que las opiniones, posiciones que se han vertido acá no son verdades reveladas, sino que aspiran a transformarse en un insumo para el debate político de los trabajadores y la izquierda, de los cuales Mate el Rey aspira a conformarse ni más ni menos que en una trinchera de lucha. Así que viva la libertad y la resistencia palestina. Terminamos con esta explícita convocatoria en este programa, agradeciendo por supuesto a Olga Cristóbal de Política Obrera en Buenos Aires, que nos ha acompañado en este programa con sus importantes apreciaciones, informaciones sobre este tema. Así que muchas gracias Olga y muchas gracias Sergio, y nos vemos, como dice Terminator, hasta la próxima. Chao, chao. Chau, chau.